Una de las responsabilidades que tenemos los ministros de culto, los pastores de las iglesias, en realidad son tres importantes. Una es la edificación, otro es el consuelo y otra es la exhortación. Esas tres tareas son vitales en el trabajo pastoral. Edificación, exhortación y consuelo. La edificación es cuando se enseña la palabra. El consuelo es cuando alguien necesita ser consolado por la palabra. Esta es una tarea, pero también la exhortación. Sería hermoso, hermanos, que pudiéramos empezar el culto todos los que estamos aquí, desde el principio. Este día empezamos 12 personas, ahorita somos más de 100. Y yo les exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que veamos la posibilidad de ser puntuales en el culto público. El culto público es rico desde el principio. El preludio es parte vital del culto público. Y luego el llamamiento a la adoración y la confesión, la intercesión, todo el culto es integral, es importante. Pero no pareciera serlo. Empezamos 12 y ahora estamos ya con la iglesia casi completa. Les exhorto en el nombre del Señor que busquemos la posibilidad de honrar a nuestro Señor como pueblo juntos desde el principio. Cuando lo logremos, estaremos juntos gozando, alabando, glorificando al Señor de nuestra vida. Él es el Rey de nuestras vidas. Valga y sirva esta exhortación en el amor del Señor para que usted lo reflexione, lo medite y actúe en consecuencia. Primera de Pedro 2, del 1 al 3 que leímos ahorita. Fíjese que el versículo 3 dice esta frase: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y quiero empezar con este último versículo, porque debe de determinar de alguna manera la meditación de esta tarde. De alguna manera pudiésemos nosotros decir que este versículo pudiese decir: dado que habéis gustado la benignidad del Señor. Es como si le dijéramos a alguien al cual nosotros amamos y le damos alguna instrucción, le decimos: mira, quisiera yo que me ayudaras en esto o en aquello, si es que como dices me quieres. Si como tú dices que me quieres, entonces yo te voy a pedir, ¿no? Mi esposa de repente ha recurrido a estas cosas. Como has dicho que me amas, y entonces digo, ahí viene una instrucción, ahí viene una orden, ¿no? Casi pudiésemos leer entre líneas, y además en la versión original, en el idioma del cual fue escrito este texto, esta es la intención: dado, debido a que habéis gustado la venida del Señor. Que por cierto, el apóstol está recurriendo a una expresión del Antiguo Testamento para darle fuerza a su expresión que está justo en el Salmo 34, versículo 8. Pero debido a que ya han gustado el don, debido a que ya han ustedes sido partícipes de esta benignidad del Señor que tiene que ver con la salvación, entonces va a dar una instrucción. Desde luego que la da al final. Primero da las instrucciones y luego dice: debido a que ustedes han disfrutado, debido a que ustedes han gustado de la benignidad del Señor. Y con eso cierra. De tal manera que ahorita abro con esto y cerraremos también con esto. Tenemos esta verdad. Nosotros que somos cristianos, nosotros que somos regenerados, hemos gustado la benignidad del Señor. ¿A qué benignidad se refiere? Este texto no lo podemos descontextualizar y tomarlo aisladamente de los versículos anteriores del capítulo número 1. Ya estuvimos revisando nosotros en el capítulo número 1 un asunto muy importante, el sermón pasado, que tenía que ver con el asunto de la santidad, de la demanda de la santidad, en donde el Señor estaba diciéndonos a nosotros a través del apóstol que teníamos que ser santos porque Él es santo, con una referencia directa a Levítico 11, en donde la exigencia era esta: ustedes que invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, etcétera, y nos llama a una vida de santidad. Y hay una gran cantidad de elementos aquí que tienen que ver con la vida de santidad, y uno de los elementos doctrinalmente importantes tiene que ver con que nosotros hemos sido
salvados por Cristo. Dice el versículo 18, que lo repetimos la semana pasada, o que lo dijimos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dijo él, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Así que entonces, gustar la benignidad del Señor tiene que ver con que hemos sido salvados. Hemos palpado, nosotros hemos sido testigos, hemos gustado la benignidad. La benignidad no tiene que ver con las cosas que el Señor nos da, aunque ciertamente eso también es bueno. Pero déjeme decirle que a nosotros el Señor nos da de comer, pero también le da de comer al que no es regenerado. Eso es benignidad. Claro, y también para nosotros sale el sol, y para nosotros el clima de hoy está muy bueno, pero también para el que no vino a la iglesia y para el que no cree en Jesucristo. Eso es bueno, es benigno para todos, pero no es la benignidad a la que se refiere el texto, sino a la salvación, la que ha dicho un poco antes, que tiene que ver con la sangre preciosa de Cristo. Luego más adelante habla de su resurrección, y luego dice también que nos purificó por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Así que entonces estamos hablando de que hemos gustado nosotros la benignidad del Señor, que tiene que ver pues con la salvación. Él ha estado hablando, Pedro está hablando, recuerde usted que le está hablando a estos expatriados de la diáspora, a esta gente que no está en el lugar donde debería de estar, está en un lugar diferente por la persecución que se ha desatado a partir del martirio de Esteban y posteriormente, y que están viviendo en Asia en un lugar en donde no es su tierra realmente. De tal manera que entonces aquellos empiezan a mezclarse con un montón de personas y empiezan a tener actitudes y se empiezan a mezclar con la gente de Asia no creyente y empiezan a tener o a adoptar posturas o conductas equivocadas. Por eso el apóstol Pedro tiene que ser enfático y tiene que decirles que tienen que buscar una vida de santidad. La vida de santidad es absolutamente importante, es completamente necesaria. Para nosotros los creyentes no es opcional, no podemos decir, bueno, yo sí creo en Cristo, pero he elegido no buscar vivir una vida de santidad. No se puede, nosotros tenemos que buscarla. Luego el apóstol al final del capítulo 1 nos va a hablar acerca de cómo fue que nacimos de nuevo. Y esto es muy importante, porque el nuevo nacimiento no tiene que ver con alguna astucia verbal de un predicador, no tiene que ver con una campaña mercadológica de una organización. El verdadero nuevo nacimiento, en el verdadero nuevo nacimiento está involucrada exclusivamente la palabra revelada de Dios. La palabra de Dios, esa palabra escrita del Señor, esta que nos ha sido revelada. Y entonces al final del capítulo 1, el apóstol está diciendo, por ejemplo, en el verso 23, siendo renacidos, y estamos hablando del nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y añade, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. Y luego, para darle fuerza a su expresión, va a hacer una referencia de Isaías 40 cuando dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y termina la expresión diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No existe, amado hermano, la posibilidad de la salvación si no está involucrada la palabra. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra es la que nos informa respecto de Cristo y de la salvación en Cristo. ¿Cómo es que conocemos de Cristo? ¿Cómo es que conocemos sus demandas? ¿Cómo es que conocemos el Espíritu Santo y cómo conocemos sus demandas? ¿Cómo sabemos de la existencia del Padre y cómo nosotros podemos saber sus demandas? ¿Sabe cómo lo hacemos? Por la palabra. Claro que está la revelación general. Claro que los cielos anuncian la gloria de Dios. Claro que nosotros podemos distinguir un creador ahí. Este es un conocimiento general de Dios. Pero y más íntimamente, la revelación general no nos anuncia la salvación. No puede ser. La única que nos anuncia la salvación es su revelación especial, y esta es
la palabra escrita, la palabra revelada. El apóstol está diciendo al final del capítulo 1, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Y han sido ustedes renacidos, nacidos de nuevo por la palabra, que permanece para siempre. Así que entonces el apóstol está diciéndole a los cristianos de expatriados, les está diciendo que ellos han sido renacidos por la palabra, que el evangelio y la palabra son fundamentales. Ha estado hablando de la santidad y no ha perdido el hilo de su idea respecto de la vida de santidad. Y lo que va a hacer ahora en el capítulo 2, especialmente en estos versículos, es que va a hablar acerca de cómo tenemos que vivir en santidad hasta alcanzar la madurez. Algo muy importante. Recuerde que cuando estamos hablando de santidad, necesariamente también estamos hablando de la santificación, porque la santificación es la doctrina que emana de la santidad. Y la santificación, hemos hablado de esto, tiene que ver con un proceso en el que el Señor nos ha puesto. La santificación también es obra de Él, y en el que nosotros crecemos a través del medio de gracia, que es la palabra, la oración, también los sacramentos. Pero entonces nosotros crecemos en gracia, en este proceso de santificación, y estamos caminando. Usted y yo no somos producto terminado. Todavía seguimos teniendo algunas cosas que nos están estorbando un poco y vamos creciendo. De ahí la exigencia de vivir una vida de santidad, luchar en una vida de santidad. Pero la santificación es completamente necesaria y también es importante. Pero quiero nada más hacer una distinción rápida de los dos elementos que tiene la santificación. A veces nosotros pensamos que la santificación solamente es hacer cosas buenas, es hacer lo que la Biblia dice, y es verdad. Cuando hablamos de la santificación tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. Esto es también parte del proceso de la santificación, pero obviamos algo. La santificación tiene dos elementos importantes. Un elemento que es muy importante en la santificación es que también la santificación implica despojarse, quitarse algo. Y la otra parte de la santificación es hacer algo distinto a lo que estábamos haciendo antes. Es me quito algo y algo lo diferente, algo que el Señor me pide. Normalmente nosotros cuando estamos en nuestra vida de santidad hacemos algo, pero no nos quitamos otras cosas, lo que nos estorba. Pero la santificación es una moneda de dos caras, y estas dos son las dos caras. Me despojo, me quito, me desvisto, desecho algo de la vida pasada en la que yo estaba y me revisto, hago nuevas cosas que son mandadas por la palabra. Pero estas dos cosas son muy importantes. Cuando hablamos pues de esto, cuando predicamos el evangelio, cuando alguien viene a Cristo en conversión porque ha sido regenerado por el Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos que instruir a la gente es, no solamente es a partir de ahora ora, a partir de ahora pórtate bien, no, ahora tienes que desechar, tienes que quitar deliberadamente algo. Ahora, tenemos nosotros la famosa predestinación mexicana, ¿no? Así soy yo y así me moriré. Pero hermano, es que la actitud, hermano, es que tu actitud... No, así soy yo, desde siempre, desde pequeño. Es que tienen que aguantarme casi, ¿no? Pero sí, soy cristiano y sí voy a hacer cosas buenas, pero lo que está atrás, lo que estorba, lo que daña, lo que está haciendo mal, la santificación tiene pues estas dos implicaciones: quitar algo y poner algo. Y el apóstol Pablo, para hablar de este asunto de la santificación, tiene estos dos conceptos. Va a hablar de quitar algo, de lo que debemos quitar, y por otro lado va a decir lo que tenemos que hacer. En un maravilloso bosquejo que el Espíritu Santo le permite escribir al apóstol Pedro, tenemos pues las dos caras de la moneda en estos dos versículos maravillosos. Vamos a descubrirlos. Lo primero que el apóstol dice es, para vivir una vida de santidad, la cual ha estado insistiendo, ¿no?, tienen que quitarse algo. Y entonces empieza a decir el apóstol justamente en el verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta lista no es concluyente ni completa,
Es decir, quizá tuviésemos que ir al resto del Nuevo Testamento, quizá en el Antiguo Testamento, y encontramos una gran cantidad de leyes, gran cantidad de demandas de una vida de santidad. Pero el apóstol aborda estas cosas y está diciéndole a aquellos cristianos lo que tienen que quitarse. El apóstol Pablo ya ha usado esta expresión a los corintios. Incluso lo ha usado en otras expresiones. Él ha usado otra manera de decirlo. Dice pues, desvístanse. Quítense el ropaje anterior y revístanse, dice, del nuevo hombre. Otra vez las dos caras de la moneda. Quítense, desvístanse, quiten la ropa anterior. Lo que está diciendo ahora es una palabra que tiene que ver con desechar. Es, me lo quito y lo tiro. No me lo quito y lo guardo. Cuando tenemos algo en casa de lo que ya no queremos utilizar, ¿no? Lo que hacemos es que lo desechamos. Si lo quisiéramos nosotros guardar para si se ofreciera en algún otro momento, no utilizamos la palabra desechar. En realidad desechar tiene que ver con que voy a tirar algo ya a la basura para no usarlo más y no buscarlo más y no encontrarlo más. Eso ha pasado en casa a veces, ¿no? Claro, hay algunos que son como medio acumuladores y les gusta guardar cosas por toda la vida que nunca jamás vuelven a usar, pero un día las van a usar. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que dicen esto no lo necesito, lo tiro y se acabó la historia, no lo vuelvo a utilizar ni me acuerdo si existe o no. Desechar pues tiene esta intención, desechar tiene que ver con tirar y no guardar, sino echarlo a la basura y no regresar a él nunca más. En esto tiene que ver con artículos, con cosas, pero ¿qué pasa con actitudes? De tal manera que entonces el apóstol aquí está diciendo, la vida de santidad tiene estos dos lados de la moneda. Por un lado, tienen que quitar, echar a la basura y no recuperar. Es más, tírenlo de tal manera que no lo puedan recuperar. Desechen, dice él, pues, dado a que ustedes tienen una exigencia de vida de santidad, dado que han sido renacidos por la palabra de Dios, dado que esta es la exigencia, dado que vamos en el camino de la madurez, dice, pues, desechen. ¿Y qué es lo que tenemos que tirar? Y no regresar a esto. Entonces dice, y empieza con toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Casi sería un poco ocioso definir cada cosa porque las palabras usted y yo las entendemos muy bien. En el idioma original estas expresiones no son diferentes a nuestra aplicación en nuestros tiempos. Por supuesto nosotros, los que tenemos el gusto de estudiar la Biblia en el idioma original y en el español, nos gusta mucho el método gramático histórico en donde utilizamos las palabras exactamente como se utilizaban en esa época. A veces encontramos palabras que se usaban en una época determinada que tienen una significancia distinta a como se utiliza hoy. Pero estas palabras han sido iguales siempre. Siempre, porque tienen que ver con actitudes de las personas que sí han nacido de nuevo, pero que no han sido capaces o no han querido desechar estas conductas. Así que el apóstol está diciendo con todo tino a esta iglesia, a los expatriados, dice entonces, quítenlo, no lo vuelvan a traer, no lo guarden, entonces toda malicia. La malicia tiene que ver, amado hermano, hermana, con aquello que deliberadamente provocamos para que cause dolor. Es una actitud premeditada. La malicia tiene que ver con aquello que nosotros sabemos que está mal, pero que deliberadamente lo hacemos para que a la persona que se lo estamos haciendo sufra, que le vaya mal. Esta es la malicia. Habrá habido cristianos en aquella época que seguramente entonces utilizaban la malicia como un recurso, a lo mejor de autodefensa posiblemente, pero la malicia es una acción premeditada. La malicia no surge en el momento de me enojé y hago malicia, no, la pienso, la medito, luego entonces la hago. ¿Cómo le haré para fastidiar a mi hermano? Esto es malicia. Y el apóstol está diciendo, quítenlo, deséchenlo, no lo guarden, quítenselo por completo. Esta es una exigencia para la vida de santidad. Esta es la cara de la moneda de la santificación, de lo que tenemos que desechar. Pero además dice toda malicia.
La palabra panta en el griego es muy significativa, de ahí viene la palabra panteísmo, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta palabra panta que es todo, y esta panta es todo sin límite. Nuestros todos son limitados, ¿no es cierto? Pero los todos de Dios, este panta que está aquí, es sin límite. Yo puedo decir todas las sillas de la iglesia, pero ¿qué creen? No son todas estas, hay más allá arriba. De tal manera que el todo es bastante limitado, pero el todo bíblico es todo de todo, sin guardar nada. Así que entonces toda malicia. No debemos guardar nada por si se ofrece, sino quitar toda la malicia. Pero además dice la Escritura que no solamente en esta cara de la moneda en donde tenemos que quitar algo para la vida de santificación, es que también tenemos que quitar o desechar todo engaño. Es la falsedad, la astucia, la seducción, la difamación, la traición. Todo esto es parte del engaño. Aquella expresión perversa y deliberada también, en donde deliberadamente estamos nosotros engañando. Esto va a contrastar con la leche espiritual no adulterada. Porque la leche espiritual no adulterada que va a decir en el siguiente versículo, esta leche adulterada es engaño, la no adulterada es la verdad. Pero entonces el apóstol dice, pues quítense también todo engaño. Y además enseña y nos dice que también nos tenemos que quitar para que no regrese más la hipocresía. Una persona hipócrita finge ser lo que no es una persona con doble corazón y con una lengua mentirosa. La hipocresía debe ser quitada de nosotros. No debemos nosotros ser hipócritas, ¿no es cierto? Dice, pues quítenselo. Ahí está, toda malicia, todo engaño, además también la hipocresía, la envidia. Muy común, ¿no es cierto? La envidia es anhelar lo que el otro tiene y además perversamente casi quitárselo. Anhelarlo al grado de casi pecar más, robando, quitando, ¿no? O teniendo este anhelo perverso en el corazón que se convierte en codicia. Así que entonces el apóstol está diciendo también, quítense la envidia, y termina diciendo que tenemos que quitar todas las detracciones. Las detracciones son las calumnias. Las calumnias es hablar a espaldas de nuestro prójimo falsamente. Es calumnia, ¿no? Esto de la calumnia es algo común, ¿no es cierto? Entre la gente. La calumnia es hablar mal de alguien. Malo, también es premeditado y también es perverso. Así que la Biblia nos está diciendo, si ustedes han gustado, o más bien porque ustedes han gustado la benignidad del Señor y están en este proceso de santificación, una cara de la moneda es quiten todas estas cosas. No solamente pórtense bien, sino además quiten estas cosas deliberadamente, deséchenlas, no la guarden para el rato, deséchenla por completo. Cosa más difícil, ¿no es cierto? Cosa más difícil. Pero eso es una exigencia para la vida de santidad que nos lleva a la madurez. Pero tampoco podemos nosotros creer que solamente quitando estas cosas ya. Le podemos decir a una persona que es creyente de mucho tiempo o de poco tiempo, que es creyente en general, y le podemos decir, ¿y tú cómo muestras tu vida cristiana? Puede decir una persona, yo no le hago mal a nadie. Y esto está bien, pero tampoco haces nada bueno. Simplemente no le haces mal a nadie. Pero esa es la demanda de la santidad. Esa es la cosa que exige la santificación. No. La santificación, insisto, tiene dos caras. Uno es quitar aquellas cosas que son equivocadas, desechar todo esto, pero ahora hay algo que hacer. Hay algo que tenemos que hacer. No podemos nosotros ser cristianos de brazos cruzados. No podemos nosotros ser santos cristianos en donde solamente no ofendemos, en donde solamente no somos hipócritas, no somos maliciosos ni engañosos y que no calumniamos a nadie. Estamos guardaditos sin hacer nada a nadie y sin hacer más nada. Hay algo que tenemos que hacer como creyentes. Y lo que tenemos que hacer está justo en la expresión que el apóstol Pablo continúa diciendo en el verso 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le preguntaríamos a Pedro. Desecho todo esto y luego, ¿no? Porque le decimos a nuestros hijos, no queremos que veas televisión. Está bien, ¿qué hago? Pues no sé, pero tele no veas. Como que no está bien, ¿no? Como que le tuviésemos que decir al hijo, no veas televisión. En su lugar, ¿no? Mi mamá decía, léete un buen libro. Eso era algo muy duro para nosotros porque no nos gustaba como leer, ¿no? Mamá, otra cosa, ¿no? Habrá.
Pero bueno, siempre mi mamá tenía un qué hacer, ¿no? Bárrete el patio, ¿no? No veas tele, pero bárrete el patio. Es decir, no sabíamos cuál de las dos era la peor cosa, ¿no? Pero ahora está aquí. Vamos a desechar todas estas cosas. Y entonces viene una actitud cristiana que implica una madurez o un proceso de madurez en la santificación. Dice, desead. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Desead, anhelad. Déjenme decirle que un no creyente no anhela, no desea la leche espiritual no adulterada. Un creyente, una característica del regenerado es desear, anhelar. Es buscar deliberadamente la leche espiritual no adulterada, como si fuera un recién nacido. ¿Sabe que los bebés, los recién nacidos, su propósito más alto de la vida, su meta, su anhelo más ferviente es tomar leche? No hacen otra cosa más que anhelar eso. No tienen grandes metas, no dicen, ahora que termine yo mi pubertad, ¿no? Ser bebé, tengo el plan de allá. No anhela nada, no hay expectativas, ¿no? Su expectativa más alta, su anhelo más ferviente, su llanto más escandaloso es por leche. Ese es su anhelo, ese es su deseo mayor. Llora por leche. ¿Y qué cree? Que cuando tiene la leche es feliz. No le importa si la política, no le importa si el clima, no le importa si sus padres no están contentos, no le importa si son pobres, no le importa nada, está feliz. ¿Por qué? Porque ya alcanzó su mayor anhelo en la vida en ese momento, que era la leche. Y dice el apóstol Pedro que nosotros como niños recién nacidos debemos anhelar, como si fuera la única cosa que nos espera, la única cosa en el mundo preciosa y anhelante, la leche espiritual. La leche espiritual. Dice entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? ¿Sabe cuál es? Es lo que dice el versículo 25 y al final. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La leche espiritual es la palabra del Señor. La leche espiritual tiene que ver, pues, con la palabra de nuestro Señor. El apóstol Pablo les dijo a los corintios que justamente no anhelaban la leche espiritual. Les está diciendo, yo les di a beber leche, pero creo que no son capaces. Lo dice en el capítulo 1, en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, Pablo lo dice, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y luego en el 2 de Corintios va a venir otra vez a esta idea comparada con la leche espiritual no adulterada. En el capítulo 4 de 2 de Corintios, verso 2, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La adulteración de la palabra tiene que ver con la antítesis de la leche espiritual. Ahora, cuando nosotros vamos a tomar la leche espiritual o anhelamos la leche espiritual, tenemos que anhelar una leche espiritual no adulterada. Una leche espiritual que no traiga consecuencias negativas a nuestra vida. Ahora, déjenme explicarle un poco que si la palabra es la leche espiritual, necesitamos entonces buscar que esta palabra no sea adulterada. ¿Qué significa? Que no se le quite y que no se le ponga nada. La leche espiritual o el intento de adulterar la leche espiritual es añadir a la palabra, ponerle a la palabra o quitar de la palabra lo que la palabra no dice o sí dice. Es decir, que es tergiversar la palabra, es malinterpretar la palabra, es traer la palabra a mi conveniencia. Tenemos que anhelar la palabra pura, la palabra no adulterada. No podemos crecer de otra manera, hermano.
No podemos crecer de otra manera. Hoy día hay una gran oferta de evangelistas y de maestros y de pastores, gran oferta, que tienen una palabra que halaga al oído, pero que es adulterada, que está tergiversada. ¿Y sabe qué? Que como la golosina es tan dulce al paladar, que queremos más. Pero como las golosinas, a la larga engorda y da caries. No sirve, porque es adulterada. Dice el apóstol Pedro a aquellos: tienen que ponerse en la palabra y anhelar como niños recién nacidos esta leche espiritual, tal y como fue mandada, no adulterada. Haciendo esto, crecemos, dice el apóstol, para salvación, para que por ella crezcáis para salvación. No podemos crecer para salvación de otra manera, si no es a través de la leche espiritual no adulterada. En esta iglesia tratamos de hacer eso. Que en cada organización de nuestra iglesia, que en cada predicación, que cada clase tenga justo la palabra no adulterada. Esta la tenemos que anhelar. Esta la tenemos que seguir, esta la tenemos que buscar. Es la única manera, amado hermano y hermana, para que podamos crecer para salvación. No existe otra forma. Pues le repito entonces, dos caras de la moneda de la santificación. Una es lo que tenemos que quitar, la otra cara de la moneda, lo que tenemos que buscar. Y lo que tenemos que buscar está en el versículo 1. Y lo que tenemos nosotros que procurar está en el versículo 2. Este es el proceso de la santificación. Y la meta de la santificación es la madurez en Cristo. Y para que seamos maduros en Cristo, necesitamos anhelar fervientemente la leche espiritual no adulterada. El día que se nos empiece a hablar de una palabra adulterada, tenemos que salir, reclamar, exigir, porque lo que debemos anhelar es justo la palabra pura, es la predicación pura de la palabra pura. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que hemos gustado la benignidad del Señor. Hemos dicho, sí, hemos gustado la benignidad del Señor. La exigencia para usted y para mí es vivir una vida de santidad, desechando y anhelando. Así crecerá la iglesia, y solo así. Quite, hermano, hermana, lo que estorbe de estas cosas. Quítelas, no las guarde, deséchelas y anhele como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Oramos. Padre, nosotros creyentes en ti, salvos por ti, hemos entendido, Señor, que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra tuya que vive y permanece para siempre. Esta palabra, Señor, que por el Evangelio nos fue anunciada, esta palabra ciertísima, inerrante, inmutable, infalible, perspicua, esta palabra tuya, Señor, que no cambia. Y tu palabra dice que para que nosotros podamos vivir una vida de santidad, tenemos que desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ayúdanos en esto, Dios. Nos cuesta trabajo. Y en su lugar, Padre, queremos desear, anhelar, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que podamos crecer por ella para salvación. Porque nosotros hemos dicho que efectivamente hemos gustado la benignidad del Señor. Con esta declaración nos comprometemos a vivir una vida de santidad. Gracias, Padre, por tu palabra que no solamente nos informa, sino nos instruye hacia lo que tú quieres para tu pueblo. Bendícela y confírmala en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.